¿Listo? Entonces, bueno, mi nombre es Andrés Felipe Castilla Huelvas, estoy en sexto semestre y hoy les voy a hablar un poco del síndrome coronario agudo. Entonces, bueno, en cuanto al contenido, vamos a hablar algo de definición, ciertos conceptos importantes sobre la charla, lo que son los factores de riesgo, la presentación clínica y a partir de allí vamos a hablar de lo que sería el abordaje inicial de estas patologías. Entonces, bueno, el síndrome coronario agudo no es más que un espectro de entidades que incluye ciertos pacientes que presentan, número uno, cambios recientes en signos, síntomas clínicos, con o sin cambios en EKG de dos derivaciones y con o sin elevaciones agudas de la concentración de troponina cardíaca. ¿Listo? Como es un espectro, tenemos tres patologías que hacen parte del síndrome coronario agudo, como lo son el infarto agudo de miocardio con y sin elevación de ST y finalmente la angina inestable. ¿Listo? Como lo pueden ver acá, en cuanto a la presentación clínica, puede ser muy variable. Podemos tener un paciente que esté oligosintomático o incluso asintomático y que vayan progresando los síntomas hasta que finalmente el paciente llega a un desenlace fatal que sería la parada cardíaca. ¿Listo? Otra forma de definir el síndrome coronario agudo simplemente sería una afección aguda a nivel de los vasos coronarios que genere isquemia miocárdica. ¿Listo? En cuanto a la epidemiología, es importante resaltar que es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, que en el 2019 se estimó alrededor de 5,8 millones de casos nuevos de enfermedad cardíaca isquémica y 2,2 millones de muertes en mujeres y 1,9 millones de muertes en varones. ¿Listo? En cuanto a conceptos importantes que deberíamos saber en la charla, el primer contacto médico, entonces, como se lo sugiere el nombre, es el momento en el que el paciente tiene contacto con cualquier personal de la salud, el momento en el que se le toma un EKG de 12 derivaciones y se interpreta y a partir de esto se sigue el abordaje inicial. Otra cosa muy importante que vamos a tener en cuenta son estos conceptos de ICP. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es una intervención coronaria percutánea. Entonces, la intervención coronaria percutánea es llevada a cabo en una sala de hemodinamia por un especialista en el que se introduce un catéter vía radial o vía femoral hasta llegar hasta las arterias del corazón y se coloca un stent, un balón o cualquier otro dispositivo para desobstruir esa arteria que está generándome esa afección isquémica. Hablamos de una estrategia de ICP primaria cuando, en contexto de un paciente con síndrome coronario agudo, yo decido llevarlo a la sala de hemodinamia antes de hacerle cualquier otro procedimiento. Una ICP de rescate se hace de manera urgente cuando en contexto de un infarto con elevación de CT, yo realizo un tratamiento fibrinolítico primario y este falla. Una estrategia invasiva inmediata es aquella arteriografía que va a ser llevada a cabo en menos de 4 horas, lo antes posible. Una temprana es aquella que puedo realizar en un lapso de 24 horas. Y una selectiva básicamente es que me queda decisión de si finalmente la hago o no. ¿Listo? En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que el principal será el tabaquismo, con un OR de 6,5. En segundo lugar, le sigue la hipertensión arterial. Y en tercer lugar, una glicosilada alta. Aquí tenemos que hablar de dos cosas. Una glicosilada alta en un contexto puede ser diabetes mellitus, por supuesto que sí. Sin embargo, también podríamos estar hablando de una prediabetes. A pesar de que no tenga la enfermedad ya instaurada, sí que supone un muy alto riesgo cardiovascular. ¿Listo? Otros factores de riesgo de importancia que se han descrito, por supuesto, es niveles altos de LDL que se relacionan con enfermedad aterosclerótica, que sería la fisiopatología detrás de un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? En cuanto a la presentación clínica, es importante resaltar que tenemos que hacer una excelente clasificación del dolor torácico. Entonces, vamos a hablar de un dolor torácico de origen cardíaco y de un no cardíaco. ¿Listo? Afortunadamente, el 80% de los pacientes que me acuden al servicio de urgencias me presentan síntomas muy típicos. Y quiero que lo tomen con pinzas, este término que yo acabo de usar, porque ya no usamos términos como típico y atípico y vamos a hablar por qué. Entonces, yo hablo de un dolor torácico de origen cardíaco porque tiene las siguientes características. Es un dolor opresivo a nivel retroesternal, irradiado a brazo izquierdo, a mandíbula, incluso al cuello. ¿Listo? Que tiene un
un aumento progresivo del dolor y que dura típicamente más de 20 minutos. ¿Listo? No quiere decir que si un paciente llega con un dolor torácico que no cumpla con todas y cada una de estas características, en este contexto se descarte y no sea un síndrome coronario. Entonces, a pesar de que pueden venir con una presentación típica, también puede ser una presentación atípica y no necesariamente por eso no pertenece al síndrome coronario agudo. Esta es la razón por la cual no lo descartamos. Ahora, veamos unas cosas por acá. Entonces, hay algunos hallazgos a nivel del examen físico y a nivel de la clínica propiamente, en la anamnesis, que a mí me sugieren que el paciente me está presentando un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, en un paciente menor a 40 años con un dolor torácico, es difícil que yo llegue a pensar que está presentando un infarto. Pero si un paciente ya tiene 50, 60, 70 años, pues es posible que yo me oriente más a eso. Entonces, pueden revisar aquí la sensibilidad y la especificidad de cada una. Ciertos signos al examen físico, como le sería el signo de Levin, el cual es el típico de que la persona está sufriendo el infarto y se lleva la mano al pecho como si sintiera una punzada. Ese es el signo de Levin. Tiene una alta especificidad, pero muy baja sensibilidad. Entonces, no esperemos verlo en todos y cada uno de nuestros pacientes. Otros signos como la sudoración, que sería la diaforesis en este caso, que el paciente esté pálido. Otros hallazgos podrían ser un poco inespecíficos, no necesariamente me podrían orientar, pero siempre hay que tomar en cuenta el contexto clínico de mi paciente. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, ya hablamos de ese 80% que me manifiesta esos síntomas de dolor torácico. Pero ¿qué pasa con ese 20% comprendido principalmente por mujeres, por ancianos y por pacientes diabéticos debido a su neuropatía periférica? Resulta que en este grupo de pacientes la sintomatología puede no ser muy específica. Estos pacientes pueden venir con diaforesis, con un dolor en el hombro muy vago, lo que llamamos dolores referidos, pueden venir con náuseas, con vómitos, incluso con dolor a nivel epigástrico. Entonces, por ejemplo, una mujer de 50 años llega al servicio de urgencias con dolor epigástrico, listo. Lo más común es que yo piense, no, tiene una gastritis, una pancreatitis, algo por el estilo. Pero no está de más tomar un electrocardiograma para descartar que esta paciente no me está haciendo un infarto de cara inferior que se puede manifestar con dolor a nivel epigástrico. Entonces, como ven, es una sintomatología atípica, pero que también puede verse asociada al síndrome coronario. Entonces, supremamente importante que cualquiera de estos síntomas que se llegue a presentar, tomemos un electrocardiograma solo para descartar. ¿Listo? Aquí también pueden ver cosas que me aumentan la probabilidad de que el paciente se me esté infartando, cosas que me la bajan. Vayamos a aquellas que me disminuyen la probabilidad. Entonces, un paciente menor a 40 años, difícil. Un paciente con un EKG normal, difícil. Ya vamos a ver que hay ciertas excepciones. Un dolor de carácter pleurítico. Entonces, precisamente vamos a hablar un poquito de los diferenciales. Recordemos que la habíamos clasificado en un dolor de origen cardíaco y un dolor de origen no cardíaco. O sea, no todo dolor torácico en un contexto necesariamente tiene por qué ser de origen cardíaco. Entonces, por ejemplo, un paciente que se presenta con una disnea de inicio súbito asociado a un dolor torácico de carácter pleurítico, quiere decir que se exacerba en la inspiración, yo muy probablemente voy a orientar mi sospecha diagnóstica hacia un tromboembolismo pulmonar. Tiene otro abordaje totalmente distinto a lo que sería el síndrome coronario agudo y me está hablando de un dolor torácico que no es de origen cardíaco. ¿Por qué no pensar también en una disección aórtica, en una esofagitis, un reflujo, una perforación esofágica o descartar otros trastornos como a nivel de salud mental como lo puede ser la ansiedad o una costrocondritis? ¿Listo? Entonces siempre tener todo el contexto de mi paciente. Ahora, el infarto agudo de miocardio. Entonces, según la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, hablamos de este cuando encontramos una detección del aumento o disminución de la concentración de troponina cardíaca con al menos un valor por encima del percentil 99. ¿Qué significa el percentil 99? Es el valor que tiene el 99% de las personas y que está en rangos completamente normales. Cuando yo observo una elevación, sobre todo por encima de este punto de corte, uy, ya yo tengo mi sospecha
signifique nada. Ya vamos a ver que distintas patologías pueden elevarlo y no necesariamente estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Para yo poder diagnosticarlo y diferenciar de lesión miocárdica aguda, que únicamente es con la troponina, y hablar de un infarto tiene que acompañarse al menos uno de los siguientes. Entonces, síntomas de isquemia miocárdica, los que ya hablamos previamente, ¿sí? Los cambios isquémicos nuevos en electrocardiograma, ya vamos a hablar un poco de eso, el desarrollo de Q patológicas. Cambios imagenológicos en un ecocardiograma que sugieran compromiso isquémico, tales como disquinesia o aquinesia de las paredes ventriculares. O en últimas, la evidencia del trombo en una arteriografía o en una autopsia. ¿Listo? O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que yo no necesito más que una troponina, la clínica y un EKG, a términos bastante sencillos, ¿sí? En cuanto a los tipos de infarto agudo de miocardio, se proponen 5 tipos, sin embargo nos vamos a centrar en el tipo 1. ¿Por qué? Porque es el infarto que presenta el 95% de los pacientes. El otro 5% se divide en los otros tipos. Entonces, el tipo 1 básicamente corresponde a la ruptura de una placa aterosclerótica. ¿Listo? Asociada a los factores de riesgo que ya vimos previamente. Un infarto de miocardio tipo 2, que sería el segundo más común, es aquel que se genera por un desbalance entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno y puede tener una etiología múltiple. Puede ser un shock de cualquier causa, puede ser una bradiarritmia grave, una taquiarritmia grave, puede ser un vasoespasmo coronario, entre muchas otras causas. ¿Listo? Un infarto tipo 3 es aquel que se describe como una muerte cardíaca súbita, básicamente un diagnóstico de trabajo, luego tendríamos que determinar la causa final por la que el paciente terminó muriendo. El tipo 4 es aquel que se produce en contexto de un paciente que ya ha sido sometido a un procedimiento de angioplastia, básicamente un paciente al que ya se le ha hecho un procedimiento con un stent y el stent se restenosa o se trombosa. Y un tipo 5 es aquel que se produce por una obstrucción de un paciente al que se le ha realizado un bypass coronario. ¿Listo? En cuanto al diagnóstico, el abordaje es tener 4 cosas en cuenta principalmente. Número 1, mi paciente, listo. ¿Con qué síntomas llegó? ¿Qué antecedentes tiene, verdad? ¿Qué factores de riesgo puede llegar a tener? Número 2, un electrocardiograma. Nos proponen que tenemos que tomar uno de los primeros 10 minutos del ingreso. Número 3, el valor de troponina cardíaca. Tenemos que tomar una troponina cardíaca justo después de tomar el electro. Con los hallazgos tomamos la troponina inmediatamente. Y número 4, ¿cómo está mi paciente? ¿Está estable o está inestable? ¿Es un paciente que me llegó en shock cardiogénico, está en paro? ¿O es un paciente que llegó por sí solo al servicio de urgencias porque refiere el dolor torácico? Esto me va a determinar el manejo y las conductas que yo voy a seguir. ¿Listo? Entonces, como ya vimos, tomamos el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico de trabajo. Quiere decir, yo lo voy a clasificar un infarto con elevación del ST o sin elevación de ST, puesto que esto me cambia el manejo de maneras muy sustanciales. Y puedo hacer otros estudios, la toma de troponina, puede ser una angiografía, ciertos contextos o imágenes. ¿Listo? Para llegar a un diagnóstico final. Entonces, vamos a hablar un poquito de electrocardiograma. Entonces, para que esto sea más sencillo, vamos a dividirlo en los hallazgos a nivel de un infarto con elevación de ST y uno sin elevación de ST. Entonces, en un infarto con elevación de ST, pues lo principal que yo voy a buscar es pues la elevación del ST. Pero ¿cómo se define una elevación del ST? Lo primero que yo voy a hacer es buscar el punto J, que recuerden que es el punto en donde inicia la línea isoeléctrica después de la despolarización ventricular y el periodo antes de la repolarización ventricular. ¿Listo? Y nos vamos a mover un cuadrito a la derecha. ¿Listo? A partir de allí, yo voy a empezar a contar el número de cuadritos en los que ese punto ascendió. Entonces, en todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, este valor tiene que ser mayor o igual a 1 milímetro. O sea, solo con un cuadrito basta. ¿Listo? Sin embargo, esto no tiene que ser un hallazgo aislado. Tiene que ser en al menos 2 derivaciones continuas. Quiere decir, por ejemplo, si estoy hablando de un infarto de cara inferior, yo tendría que ver hallazgos en D2 y en ABF o en D3 y ABF. Si encuentro un supradesnivel únicamente en D2, en un contexto probablemente no signifique nada. Y también veremos las otras 2 excepciones, que son B2 y B3. ¿Por qué B2 y B3 son una excepción? Puesto que en estas derivaciones yo puedo presentar supradesniveles fisiológicos. Entonces, los puntos de corte se establecen
con estos criterios que estamos viendo acá. Entonces, ¿es un hombre? ¿Es una mujer? Listo. ¿Es un hombre? Listo. ¿Cuántos años tiene? ¿Es menor de 40 años? Entonces el punto de corte va a ser mayor o igual a 2,5 milímetros, más de 2 cuadritos y medio. Si es mayor de 40 años, el punto de corte baja un poco a 2 milímetros. Y si es una mujer, independientemente de la edad, el aumento tiene que ser mayor a 1,5 milímetros. ¿Listo? Sin embargo, y quiero que se lleven esto, en todo infarto con elevación de CT, a pesar de que el nombre lo sugiera, no necesariamente voy a encontrar un supradesnivel, o por lo menos no de forma directa. Entonces, por ejemplo, tal es el caso de los infartos de cara posterior o de cara derecha. Entonces, ¿cómo se va a ver un infarto de cara posterior? Siendo que en un electrocardiograma de 12 derivaciones yo no podría ver directamente la cara posterior. Entonces, esta se manifiesta con infradesniveles en lo que es la cara anteroseptal, o sea, de B1 a B3. Estos infradesniveles van a ser cambios recíprocos de la cara posterior. Quiere decir, en la cara posterior yo tendría supradesniveles y en la cara anterior yo tendría infradesniveles que son correspondientes a esos supras. Sin embargo, yo tengo que tener la sospecha clínica. Entonces, si yo tengo un paciente que llega con ese dolor, yo le tomo el electro, veo infras en B1 B3, me voy directamente a la cara inferior, ¿verdad? Y no hay supradesniveles, quiero decir, yo no tengo un infarto de cara inferior que me esté produciendo cambios recíprocos en cara anteroseptal. Entonces yo digo, "Ven, esto está raro, debo tomar derivaciones posteriores". Entonces, estas serían en contexto B7, B8 y B9. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos las derivaciones desde B4, B5 y B6 y las pasamos hacia atrás. Y ahorita les muestro una gráfica de cómo se pondrían los electrodos y lo que observaríamos sería lo siguiente. Entonces voy a mostrarles la imagen. Esto es un EKG de 12 derivaciones y vamos a ver que tenemos los infradesniveles aquí desde B1 hasta B3. Y nos vamos a la cara inferior y, oye, no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar las derivaciones posteriores y, oh sorpresa, ¿qué nos encontramos? Tenemos supradesniveles de B7 a B9. ¿Listo? Número uno. Número dos, el infarto de cara derecha. Entonces, también es súper importante porque este podría confundirnos un poquito, ya verán por qué. Yo voy a buscar supradesniveles en la cara inferior, ¿listo? De 2, de 3 a B, ¿listo? Y ustedes me podrán decir, listo, eso es un infarto de cara inferior. Sin embargo, cuando yo veo estos supradesniveles en esta cara, puede ser por compromiso de dos arterias. Sea la coronaria derecha, estaríamos junto a un infarto derecho, o sea la circunfleja izquierda. La circunfleja izquierda es rama de la coronaria izquierda. Eso me determina otras cosas. Entonces tú me dirás, oye, pero ¿cómo los logro diferenciar? Entonces existe un truquito en el que yo puedo revisar un electrocardiograma que me muestra estos supradesniveles en cara inferior, de 2, de 3 a F. Lo que tengo que revisar es dónde encuentro un mayor supradesnivel, en D3 o en D2. Si el supradesnivel es mayor en D3 que en D2, me sugiere un infarto derecho. Si quieren, podemos contar los cuadritos. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y aquí desde 2 hay 1, 2, 3. ¿Listo? Es mayor en D3. Sugiere compromiso de coronaria derecha. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar derivaciones derechas. ¿Listo? Puedo tomar B3R, B4R, B5R. ¿Listo? ¿Por qué es importante diagnosticar un infarto derecho? Puesto que esto también nos va a determinar parte del manejo. Vamos a ver que en el manejo agudo yo puedo usar beta bloqueantes, pero un infarto derecho están contraindicados. Entonces, siempre tenemos que hacer esto. Y entonces tomamos las derivaciones derechas y ¿qué observaríamos? B3, B4R, B5R, supradesniveles. ¿Listo? Ahora, listo. ¿Qué pasa si el supradesnivel es mayor en D2 que en D3? Pues muy seguramente el compromiso será por parte de la circunfleja izquierda. ¿Listo? Entonces, ven que no siempre en un infarto con elevación de CT vamos a encontrar necesariamente ese supradesnivel de CT. Tenemos otros hallazgos como lo son la enfermedad multivaso y bloqueos de rama derecha, pero nos interesan más los bloqueos de rama izquierda, puesto que en contexto de un paciente con un bloqueo de rama izquierda de nuevo, quiere decir que antes no lo tenía, este puede llegar a ser equivalente a un supradesnivel del ST. Observen aquí el bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿yo cómo voy a determinar eso? Listo, hay unos criterios
se llaman los criterios de Iter-Bosa, que para efectos de esta charla no los vamos a revisar, pero luego los pueden mirar con más calma, que nos permiten determinar precisamente si esto es equivalente a un supradesnivel de CT, porque ese paciente se me está infartando. ¿Listo? Entonces, estas son las derivaciones posteriores, que básicamente es posicionar B4, B5, B6 en estos lugares que estamos viendo específicamente en esta imagen. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos en contexto de un infarto sin elevación de CT? Vamos a ver. Entonces, yo podría tener una onda T simétricamente invertida. ¿Dónde? En derivaciones de 1, de 2 a BL y de B2 a B6. ¿Listo? ¿Por qué hago tanto énfasis en simétricamente invertida? Entonces, simétricamente invertida quiere decir que si yo parto una línea aquí, el número de cuadritos que me queda a la izquierda va a ser el mismo número de cuadritos que me queda a la derecha. Entonces, cuando yo veo una inversión de la onda 3 que es asimétrica, me habla de un trastorno de repolarización. No se trata de una isquemia miocárdica. En cambio, cuando yo la veo así, que está simétricamente invertida, ¿listo? En estas derivaciones, me habla de una isquemia. ¿Listo? Otros hallazgos que yo puedo encontrar, un infradesnivel del ST. Esto me sugiere una isquemia bastante severa. ¿Listo? ¿Cómo va a ser un infradesnivel de ST? Más o menos lo mismo que digamos en un supra. El criterio es más de 1 milímetro en cualquier derivación que no sea B2 y B3. Si se trata de B2 o B3, tiene que ser mayor o igual a 0,5. ¿Listo? Y ahí estamos viendo el infradesnivel. Estos pacientes requieren digamos, otro manejo. Tenemos otros patrones que no son, digamos, muy frecuentes de encontrar, pero es importante saberlo. Entonces tenemos el patrón de Winter, que básicamente sería un infradesnivel que se acompaña con una onda T simétrica muy alta, muy picuda. Entonces, ¿esto qué significa? Una oclusión proximal de la descendente anterior. La descendente anterior es rama de la coronaria izquierda y es la arteria más importante del corazón. Esta irriga todo lo que es la pared anteroseptal. ¿Listo? Entonces, puede progresar esto muy rápidamente en un infarto anterior. Mucho ojo con esto. Patrón de Wellens. Se describen dos tipos, un tipo A, un tipo B, un tipo 1, un tipo 2. El tipo A básicamente es encontrar en las derivaciones que logran ver en su pantalla, B1, B2, B3, B4, una onda T isobifásica. Quiere decir, ella primero sube y luego baja, en términos sencillos. El tipo B sería encontrar una onda T simétricamente invertida y muy profunda. ¿Listo? ¿Qué significan estos hallazgos? Nuevamente, una estenosis bastante severa y proximal de lo que es la arteria descendente anterior. ¿Listo? Otro hallazgo supremamente importante que no se encuentra en esta tabla y que tenemos que tenerlo en cuenta es un EKG normal. Yo tengo un paciente de 55 años que acude a urgencias por el dolor torácico, por las características que describimos previamente, con los antecedentes que describimos previamente. Yo le tomo el electro y le salió normal. ¿Quiere decir que no tiene infarto? No. Hasta en el 30% de los casos yo puedo tener pacientes con un infarto sin elevación de CT, con un EKG completamente normal. ¿Cómo haría el infarto? Con la clínica, los antecedentes y una toma de troponina si yo todavía tengo mi sospecha. ¿Listo? Supremamente importante que tengamos esto porque a veces creemos que únicamente tenemos que ir a buscar el supradesnivel y están viendo que no. Entonces, en este electrocardiograma, para que lo pasemos rapidito, quiero que veamos en las derivaciones precordiales, concretamente en B2, B3 y B4, cómo está un básica. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante un patrón de Wellens tipo A. ¿Listo? Esta otra imagen que les traigo por acá. Vámonos a precordiales rapidito. Veamos B2, B3. Y si notamos, la onda T está profundamente invertida y simétrica. Estamos ante un patrón de Wellens tipo E. ¿Listo? En cuanto a las troponinas, entonces, hay diversos biomarcadores que yo puedo tomar en contexto de un síndrome coronario agudo. Se ha descrito la CKMB, se ha descrito la LDH, entre otras. Pero las guías nos proponen el uso de troponina porque son las que tienen mayor valor predictivo positivo. Quiere decir, en un contexto de un paciente con las características previamente mencionadas, en una troponina por encima del percentil 99, llámense el diagnóstico. ¿Listo?
Estas troponinas es muy importante porque se van a empezar a positivizar entre 1 a 3 horas desde el inicio del dolor. Entonces, es posible que el paciente al ingreso yo le tomo la troponina inicial y esté completamente normal. Calma, no quiere decir que el paciente no esté infartado. Vamos a hacer una toma espaciada según los algoritmos que nos propone la guía, porque observen cómo es la elevación conforme al tiempo de lo que es las troponinas. Hacen esta curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué se nos propone? Observámonos por acá. Yo tomo una troponina a la hora cero. La segunda, tengo dos opciones. O lo tomo 1 hora después o lo tomo 2 horas después. ¿Qué se nos sugiere? Tomarlo 1 hora después. Listo. Troponina a la hora cero, con niveles muy altos. Ya me hizo el diagnóstico. No necesito más. Listo. Esa troponina está ahí como al límite, no me dice nada. Listo. 1 hora después, valores por encima del límite, tenemos una vía de confirmación o rule-in. Listo. El paciente tiene un infarto. Dos. Niveles iniciales muy bajos. Ok, vamos a ver la segunda troponina. Niveles también muy bajos. La saco, la descarto. Ahora, hay ciertos pacientes que no cumplen completamente con estos criterios y yo digo, oye, pero tengo mi sospecha, yo de verdad digo, este paciente se está infartando. Se nos propone que podemos tomar una troponina hasta la 3.ª hora. Si definitivamente no vemos un aumento, ya podemos descartar el diagnóstico por completo. Veamos que hay otras causas diferentes a condiciones cardíacas, en este contexto un infarto, que me pueden elevar la troponina, una falla cardíaca, una sepsis, una enfermedad renal crónica, ¿listo? Porque en la enfermedad renal crónica disminuye la depuración de ciertas sustancias, entre estas la troponina, entonces puede verse elevada y no necesariamente el paciente tiene un infarto. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? No pidamos las cosas porque sí. Todo va relacionado con un contexto clínico. ¿Listo? Entonces, si yo realmente tengo mi sospecha, la tomo. Si no, mejor me abstengo, me voy por otro lado, busco otras causas. ¿Listo? Otras herramientas diagnósticas que se proponen, listo. La guía nos plantea el uso de una ecografía urgente y esta está recomendada solo para aquellos pacientes que se me presentan con un shock de origen cardiogénico o con sospecha de complicaciones mecánicas, porque, por ejemplo, tal fue el infarto que debutó con una falla cardíaca aguda. Solamente está indicada en estos contextos, en otros mejor nos la reservamos. Aparte que en no todos los centros tenemos disponibilidad de este. En cuanto al tratamiento, manejo inicial. Todos los pacientes los tengo que transferir a un centro con ICP 24 horas. ¿Listo? Y la idea es que el tiempo de entrada y salida sea menor a 30 minutos. ¿Qué significa esto? El paciente llega y en menos de 30 minutos la idea es que yo lo esté transfiriendo al centro. ¿Sí? Es lo ideal. Para el manejo inicial, yo voy a tener una mnemotecnia que se llama BB-Mona. ¿Listo? Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Beta bloqueantes. ¿Cuáles voy a usar? Los cardioselectivos. Estos son los que tienen evidencia. En este contexto, el metoprolol. ¿Listo? ¿Cuáles son las indicaciones? Se usan para disminuir las taquiarritmias y la obstrucción microvascular. Lo voy a usar a dosis de entre 2.5 a 5 miligramos intravenoso. Otra cosa que podríamos agregar es que el metoprolol viene en dos presentaciones. Tenemos metoprolol tartrato y metoprolol succinato. Quien tiene evidencia en este contexto es el metoprolol tartrato, que tiene una vida media más corta, alrededor de 8 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos siempre que saberlas. Número 1, ya la mencionamos previamente, infarto derecho, no se puede usar. Número 2, falla cardíaca aguda. Si el paciente no tiene bomba y yo le pongo un beta bloqueante, el desenlace va a ser mucho peor. Número 3, un shock de origen cardiogénico. Y número 4, una presión arterial sistólica menor a 120. También podría agregar, por ejemplo, que el paciente presente un bloqueo atrioventricular. Estatinas. La atorvastatina y la rosuvastatina para el control lipídico. Oye, pero eso se usa más para el control crónico, después de que el paciente ya se infartó, ¿por qué se lo vas a dar en el manejo agudo? Resulta que hay evidencia de que las estatinas tienen efectos pleiotrópicos sobre la placa aterosclerótica. ¿Qué significa esto? Que van a estabilizar la placa. Van a prevenir que se siga rompiendo, que se siga ulcerando, que se siga erosionando y que se me agrave todavía más el cuadro. Las dosis tienen que ser muy específicas. Tengo que usar estatinas de alta intensidad, de alta potencia. En este contexto son la atorvastatina 80 miligramos y la rosuvastatina 40 miligramos.
Bloqueadores P2Y12, que son antiagregantes plaquetarios. ¿Se deben usar? Sí, no. La respuesta es, como todo, depende. Entonces, ¿qué se nos propone? Primero, ¿estamos ante un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST? Para que sea más sencillo, vamos primero con elevación del ST. Como lo vamos a ver ahora, yo tengo dos estrategias para tratar ese infarto. Uno, o yo le llevo a una ICP, o dos, yo le hago una fibrinólisis. ¿Listo? En contexto de un paciente al que yo le voy a hacer una ICP, ¿está indicado el P2Y12? Sí, sí está indicado. ¿Cómo debo seguir el orden? ¿Cuál debo escoger? Se propone que sigamos prasugrel, ticagrelol, clopidogrel finalmente. Siempre se va a preferir prasugrel, siempre siguiendo las siguientes recomendaciones. Entonces, no está disponible prasugrel o ticagrelor. En nuestro contexto puede ser bastante común. No pasa nada, uso clopi. Dos, tengo un paciente mayor a 75 años, o un paciente en el que, con ciertas escalas que ya vamos a ver, yo establecí que tiene un alto riesgo de sangrado. Mejor, la evidencia me sugiere que use clopidogrel, como lo están viendo por acá. ¿Listo? En otros contextos no hay problema, yo puedo usar cualquiera de los otros dos. ¿Listo? Ahora, no, esto es un paciente que yo lo voy a llevar a fibrinólisis. Si lo voy a llevar a fibrinólisis, solo puedo usar clopidogrel. ¿Por qué? Porque es el único que tiene evidencia. Ahora, infarto sin elevación de CT. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Qué nos proponen? ¿Cuándo se va a hacer la radiografía? ¿En menos de 24 horas? O sea, es una estrategia temprana. Listo. Si es así, mejor no. No le ponga bloqueadores P2Y12. Pero si lo voy a llevar a la angiografía después de 24 horas, oye, sí, vamos a ponérselo. Las dosis están aquí por si lo quieren revisar. Iniciamos con dosis de carga y luego con una dosis continua. Son bastante específicas. Luego pueden, aquí les dejo la presentación para que lo revisen posteriormente. La Andresillo, E, la técnica. Dime. hola, ¿cómo estás? Devuélvete Hola, una diapositiva. Una sí, diapositiva, claro. por favor, con las dosis. Ahí hay una cosa que sí me gustaría muchísimo decir. Y es que cuando ustedes van a utilizar el inhibidor del P2Y2, el clopidogrel específicamente, en el momento dése cuenta que ahí dice una contraindicación. Bueno, no contraindicación, sino como un ajuste de la dosis de la carga, ¿no? Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, tiene más de 75 años, uno no utiliza la carga de 300, ¿cierto? Sino que uno directamente le pone 75 miligramos y ya esa es su carga, como por así decirlo. ¿Y cuál es otro contexto que creo que no lo plantea la guía ahí, digamos como que explícitamente, pero es súper importante? El paciente, por ejemplo, que ya viene con clopidogrel, usted tampoco le va a hacer una carga. Esto es decir, un paciente que se infartó hace 6 meses, venía con clopidogrel de 75, porque pues ese dura un año más o menos, depende pues de la estrategia que uno utilice, y ahí se reinfartó. Le pasó ahí alguna otra vaina. En ese paciente usted no vuelve a ponerle una dosis de carga, sino que le deja igual los 75 y ya pues el resto de medicamentos sí, digamos como que ya los maneja tal cual como dice la guía, ¿listo? Pero es súper importante tener en cuenta como esas dos, llamémoslas contraindicaciones de carga, que es el paciente mayor de 75 años y el paciente mayor de, ¿qué? Y el paciente que ya venía con clopid. Ahora, ¿cuál es esta cuestión? Que usted igual tiene que darle el clopidogrel. No es como que la dosis no se le vaya a dar, sí se le tiene que dar, sino que sin embargo tiene, digamos, como que esos pequeños ajustes de dosis, ¿vale? Como ahí para aclarar ese Perfecto. pequeño dato. Muchas gracias, Juan Carlos. Listo. Entonces, seguimos con la mnemotecnia. BB, la E es de enoxaparina, realmente es anticoagulación para que quede la mnemotecnia. Entonces, ¿hay evidencia? Sí, se debe usar anticoagulación parenteral. Nada de dar DOAX, nada de dar warfarina. También hay ciertos contextos, no nos vamos a entrar en detalle con esos. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir esto. ¿Es un infarto con elevación de CT o sin elevación de CT? Si es un infarto con elevación de CT y yo lo voy a llevar a una ICP, el primero en el que tengo que pensar es heparina no fraccionada. ¿Listo? Ahora, no, mi paciente ya venía con enoxaparina, no pasa nada, déjale enoxaparina. Pero la idea es que yo deje la enoxaparina y la bivalirrudina simplemente como alternativas terapéuticas. Una cosa que por nada del mundo debe pasar es yo poner fondaparinux. No se debe usar. ¿Listo? Si es un paciente que yo no voy a llevar a una ICP, sino que voy a usar estrategia fibrinolítica, el primero en el que yo debo de pensar es la enoxaparina.
Sin embargo, muy importante, yo la tengo que aplicar intravenosa, no subcutánea. Ahora, por parte del infarto sin elevación de CT, me plantean dos opciones. Lo voy a llevar a una estrategia invasiva temprana, quiere decir, en menos de 24 horas, yo le pongo heparina no fraccionada. Sin embargo, si va a tardar más de 24 horas, me sugieren que use Fondaparinux. ¿Listo? Estas son las dosis, entonces tenemos la inoxaparina, la heparina no fraccionada y el Fondaparinux. Siguiendo con la mnemotecnia, mona, M de morfina. ¿Para quién? Para todos. Manejo del dolor, ¿sí? No podemos dejar por nada del mundo que nuestro paciente que se está infartando tenga dolor. Entonces la morfina se debe usar. ¿Listo? Que sí, que tiene ciertas consideraciones, por ejemplo, el lentez el vaciamiento gástrico y esto podría reducir, o se ha visto que reduce la absorción de los antiagregantes, no pasa nada, se debe usar. Oxígeno, ¿se debe usar? Sí. ¿En quiénes? No en todos, por supuesto. La indicación es clara, saturación menor al 90%. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque si mi paciente tiene una saturación mayor o igual al 90% y yo le pongo oxígeno, esta alta concentración de oxígeno que va a tener a nivel sanguíneo puede favorecer una vasoconstricción hipóxica, generando un empeoramiento del cuadro, porque va a generar más isquemia. Entonces yo le pongo el oxígeno hasta que llegue hasta el 90%. Listo. Nitratos. Se ponen, bueno, se usan para el manejo del dolor pese al uso de morfina. ¿Listo? Se propone que se usen dosis sublinguales, sin embargo, aquí en Colombia no tenemos disponibles las presentaciones sublinguales. Entonces, bueno, aquí entra un poco en controversia. Podríamos usar nitroglicerina IV. Aquí les dejo la dosis por si lo quieren revisar. ¿Listo? Y por último, la A de asa o aspirina. ¿A quiénes se les debe dar? A todos los pacientes. Entonces, iniciamos con una dosis de carga entre 150 a 300 miligramos o la dosis que está resaltada a nivel intravenoso, y luego con una dosis continua de 75 a 100 miligramos. ¿Qué pasa si mi paciente ya venía usando aspirina? Me salto la dosis de carga y inicio directamente la dosis de mantenimiento. ¿Listo? Algo parecido a lo que nos menciona Juan Carlos con el uso de clopidogrel. Listo. Entonces, ahora sí, las estrategias de reperfusión. Vamos a centrarnos primero en un infarto con elevación del ST. Listo. ¿Qué nos plantea el Argolito? Ya ahí me llegó mi paciente, ya yo hice mi diagnóstico, tiene infarto con elevación de CT. Ahora, me plantean dos modelos. ¿El paciente llega por sí mismo al hospital o el paciente llama al servicio de emergencias o alguien más llama al servicio de emergencias? Sigamos por esta ruta. Listo, el paciente llegó al servicio de urgencias. Llegó a un centro con ICP, listo. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Una estrategia de ICP primaria. El objetivo, menos de 60 minutos hasta la inserción del catéter. Es un paciente que es para allá, yo no me puedo demorar. Tiempo es miocardio. Entre más tiempo pase, posibles, muy seguramente esos desenlaces en unos años serán peores. Ahora, el del otro lado de la ruta, el paciente llama al servicio de emergencias. Llega a un centro sin ICP o a una ambulancia, me plantean lo siguiente. Yo lo puedo llevar a una ICP en menos de 2 horas, o sea, 120 minutos. Si la respuesta es sí, llévalo inmediatamente. El objetivo es menos de 90 minutos hasta la inserción del catéter. Si mi respuesta es no, yo le tengo que hacer una estrategia de fibrinolisis. ¿Con qué? Vamos a ver que existen alteplasa, tenecteplasa o streptokinasa. La evidencia sugiere que usemos tenecteplasa, puesto que este es el que tiene mayor evidencia en aquellos pacientes mayores a 75 años. Sin embargo, a pesar de yo de yo haber usado una estrategia fibrinolítica, yo tengo que trasladarlo de manera inmediata a un centro con ICP tras la fibrinólisis, puesto que esta puede llegar a fallar. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son ciertas estrategias que se proponen para reducir el riesgo de sangrado, lo pueden revisar después. Son ciertos criterios, aquí podemos ver mayores o menores que me pueden determinar si mi paciente va a sangrar o no. Entonces, con esto yo puedo establecer el riesgo de sangrado. Con un criterio mayor o con dos criterios menores, es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado, ya vimos que puede tener ciertas implicaciones y que podría contraindicar en este contexto o que realmente contraindica la fibrinólisis. ¿Listo? Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas, importante saber, paciente que esté presentando un sangrado activo, ¿será que yo lo voy a fibrinolizar?
Evidentemente no, le empeora el sangrado. 2, paciente que presenta un sangrado a nivel del sistema nervioso central o un antecedente alguno, a pesar de que no esté activo, contraindicado. ¿Listo? Entre otras causas que podemos llegar a revisar. Fibrinólisis. Entonces, muy importante el tiempo. Si el paciente lleva eh, menos de 12 horas desde el inicio de los síntomas y la ICP es viable, vamos a hacerla, ¿listo? Si no, fibrinolisis, listo. Pero fibrinolisis solo se puede realizar en aquellos pacientes que llevan menos de 12 horas de evolución. En aquellos con más de 12 horas de evolución está contraindicada fibrinolisis. Me quedan dos estrategias. Una ICP o en ciertos casos yo puedo realizar una trombectomía quirúrgica, una revascularización quirúrgica llevada a cabo por un cirujano cardiovascular. Otro contexto en el que yo podría usar la revascularización quirúrgica es en aquellos pacientes en que por X o Y razón no puedo llevarlo a fibrinólisis porque, por ejemplo, tiene alto riesgo de sangrado y el centro sin ICP está muy lejos y está disponible el cirujano, bueno, puedo llevar a cabo esa estrategia. Ahora, lo que habíamos hablado de la ICP de rescate, aquellos pacientes que yo llevé a fibrinólisis y falló. Primero, ¿cómo se define ese fallo? Entonces es una resolución del segmento del ST, o el supradesnivel o el infradesnivel, menor al 50% dentro de 60 minutos a 90 minutos tras la administración del fibrinolítico. En este caso, lo tengo que llevar inmediatamente a ICP. ¿Listo? Otra cosa que nos plantean es pues lo que yo les acabo de comentar, el tiempo que tenemos que tener en cuenta para realizar cada una de las estrategias. Como vemos acá, nos sugieren el uso de Tenecteplasa, porque esta es la que tiene evidencias en pacientes mayores a 75 años. Como alternativas, que puede que no en todos los centros tengamos disponible la Tenecteplasa, podemos usar la Alteplasa o la Streptokinase. Aquí pueden revisar la dosis. En contexto de un infarto sin elevación de CT, ¿qué vamos a hacer? Entonces, va más de lo mismo, centro sin ICP o centro con ICP, lo importante es trasladarlo. Pero aquí es algo muy importante que tenemos que establecer el riesgo que tenga ese paciente porque esto me determina el manejo. Un riesgo muy alto se define como todo aquel paciente que tenga un infarto sin elevación de CT, con inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico. Inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, una parada cardíaca, podría ser un shock de origen cardiogénico que sería una tensión sistólica menor a 90 o que requiera el soporte de un vasopresor para llegar a esas tensiones y que se acompañe de disminución en la ventana de perfusión, piel fría, pálida, ¿verdad? Disminución en el gasto urinario, alteración del estado mental. Y otras causas que podemos revisar, me sugieren un riesgo muy alto, yo lo tengo que llevar a estrategia invasiva inmediata. Tengo menos de 4 horas para realizarle la angiografía. Por otro lado, un riesgo alto. ¿Cómo establezco ese riesgo alto? ¿Cómo lo objetivizo? Entonces hay una escala que se llama GRACE, esta que pueden ver acá. Y si tengo un GRACE mayor o igual a 140 puntos, ya yo establezco que ese paciente tiene un alto riesgo. ¿Qué me sugiere? Llevarlo a una estrategia invasiva durante la hospitalización, con una evidencia clase 1. O sea, ese paciente no se puede ir a su casa sin que yo le realice la angiografía. Con menos evidencia, me plantean que yo puedo realizar una estrategia invasiva temprana, o sea, en menos de 24 horas. ¿Listo? Ahora, un paciente sin riesgo alto no tiene ninguno de los otros criterios. Listo. Entonces, en este caso, yo puedo determinar si tiene ciertas características de riesgo, dados por lo que ya dijimos, y yo le puedo realizar una estrategia invasiva durante la hospitalización, nuevamente, al igual que con un riesgo alto, o yo le puedo realizar una estrategia invasiva selectiva, y pues ya observamos lo que sería el riesgo beneficio y determinar si yo lo llevo a sala de hemodinamia finalmente. En cuanto al manejo crónico, hay muchas cosas, sin embargo, yo me quiero centrar más que todo en el manejo de lípidos. Un paciente que ya se ha infartado tiene que tener metas de colesterol LDL menores a 55 miligramos de cilitro. Y si ese paciente se me llega a infartar dentro de 1 hasta 2 años después del último evento coronario, mi meta va a ser menor a 40. ¿Listo? Ahora, ¿yo cómo lo voy a llevar a estos niveles? Primero, entonces, yo le voy a iniciar o lo voy a dejar
con la estatina de alta potencia que ya tenía. ¿Listo? Atorvastatina de 80, rosuvastatina de 40. ¿Listo? Lo siguiente que yo voy a hacer es citarlo 4 a 6 semanas después. Por supuesto, todo esto acompañado de manejo no farmacológico. Lo cito 4 a 6 semanas después, le tomo un perfil lipídico. Si está en metas, lo dejo con ese tratamiento. No, no está en metas, listo. Yo voy a adicionar ezetimibe. ¿Listo? Yo espero una reducción en el LDL con la estatina de alta potencia y el ezetimibe de alrededor de un 65%. Lo cito 4 a 6 semanas después. Si ni aún así resolvió, yo puedo considerar el uso de ciertos medicamentos que serían el IPSK9 o los inhibidores del PCSK9. El PCSK9 es un receptor que está a nivel periférico, ¿verdad? Una proteína que está a nivel periférico que endocita los receptores del colesterol LDL. Si yo lo inhibo, el receptor se sigue expresando y yo puedo seguir captando LDL de manera que los niveles de colesterol LDL se disminuyen en sangre. ¿Se entiende? Entonces, se plantea que con la terapia triple, estatina, ezetimibe y bloqueador del PCSK9, puedo tener una reducción de hasta un 85%. ¿Listo? Ese sería mi manejo a nivel del colesterol. En cuanto a las complicaciones, muy importante establecer, arritmias son la principal complicación postinfarto. La más común, una fibrilación ventricular. Y una fibrilación ventricular está a un paso de llevarme al paciente a parada cardíaca. Entonces, mucho ojo con los pacientes recientemente infartados. Una falla cardíaca aguda. Un paciente puede hacerme tal infarto de tal magnitud que debute con una falla cardíaca aguda. O ciertas complicaciones mecánicas, ruptura de algún músculo papilar, entre otras. ¿Listo? Ahora, listo, ya me hablaste de infarto con y sin liberación de CT, pero nos queda otro más, la angina inestable. Entonces, ¿cómo se define una angina inestable? Es una isquemia miocárdica que se presenta en reposo o con mínimos esfuerzos en ausencia de lesión miocárdica aguda. Supremamente importante. Es un paciente que a nivel clínico se me manifiesta igual o muy similar a un infarto agudo de miocardio. Esto es un excelente simulador. Sin embargo, yo le tomo un EKG, puede que salga alterado, puede que salga normal, pero le tomo una troponina y no está por encima del percentil 99. Puesto que la angina inestable se relaciona es con una obstrucción, perdón, se relaciona con ciertos cambios a nivel de la placa, pero no tengo ni una obstrucción completa, como se presentaría en contexto de un infarto con elevación de ST, ni una obstrucción parcial, como se presenta en contexto de un infarto sin elevación de ST. Entonces yo no tengo troponinas positivas en sangre porque no hay necrosis de los cardiomiocitos. ¿Listo? Entonces, por supuesto, después de haber descartado todo lo demás y asegurarme de que mi paciente no tenga un infarto, un TEP, entre otras, ya yo puedo decir, hombre, este paciente me está presentando una angina inestable. ¿Por qué es importante determinarlo? Una angina inestable la puede tener aquel paciente que ya se ha infartado o puede presentarse en aquel paciente que está a un paso de infartarse. Entonces, siempre es muy importante determinar eso. Aquí está la bibliografía por si la quieren revisar. De igual manera, yo les dejo las diapositivas y con esto vamos por finalizada esta charla. Antes de cerrar, me gustaría saber si tienen alguna clase de duda, algo que quieran comentar. Hola Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanca? Muy bien. Bien, bien. Eh, bueno, no, muy buena charla, me gustó muchísimo. ¿Listo? Cuéntame. Em, cuando uno aborda el síndrome coronario agudo, esto es un mundo, ¿no? O sea, realmente hablar de todo lo que implica el infarto en una horita es muy difícil. Entonces, pues realmente como muy bien sintetizado, ¿vale? Digamos que a ver qué comentarios, qué cositas hay dejo adicionales. En la parte de diagnóstico, recuerden siempre que, pues listo, paciente con un dolor torácico, así de características anginosas, etcétera. Pues tome el electrocardiograma, pero también no olvide que hay una herramienta súper importante que ustedes, que usualmente uno tiene a fácil disponibilidad, que es la radiografía de tórax. ¿Listo? Si usted no sabe si ese paciente pues se está empezando a encharcar por un choque cardiogénico, entonces es importante tomarla ahí. Idealmente trate de tomar siempre pues una radiografía de tórax súper barata, súper rápida y ya. Eh,
Luego, nada, pues de resto, pues el tratamiento muy bien, tener en cuenta siempre la triple terapia en estos pacientes, siempre que usted tenga un infarto, pues oiga, ya sabe que tiene que manejarlo con anticoagulante y ASA y pues el inhibidor del P2Y12. Ya de ahí entonces pues usted después define el manejo crónico y toda la vaina. Nuevamente hablar de riesgo cardiovascular y del manejo de toda esa parte del LDL, triglicéridos y colesterol. Eso es otro mundo, eso es otra revisión, eso es otra vaina y súper, súper grande. Pero sí súper importante tener en cuenta que el paciente infartado, las metas menos de 55. Y eso tiene que ser clarísimo, clarísimo. Y ya por último, del tema, por ejemplo, de la angina inestable, que ahí se me ocurre algo, y es como que no deje de lado que, listo, usted descartó que el paciente tuviera el infarto, no tiene elevación del ST y la troponina le salió negativa. Ah, listo, no, pues es una angina inestable, va, démosle salida, que el señor se está infartando. Ahí realmente lo que toca hacer es que ese paciente tiene que ir por lo menos, como mínimo, a una estrategia de estratificación coronaria. ¿Listo? Como mínimo. Entonces, pues esos pacientes usualmente van para una ICP. Digamos que no tiene que ser así urgente, primaria ni nada por el estilo, pero si es un paciente que tiene una placa ateromatosa y necesita ser tratada. A ver, qué mamera tener que uno estar caminando acá a media cuadra y pues que a uno le duele el pecho, ¿cierto? Y que en cualquier momento, obviamente, pues como eso es un riesgo cardiovascular muy alto, pues en cualquier momento esa placa que está ahí existente se rompe, se trombosa y tome su infarto. Entonces, esas anginas inestables toca manejarlas. ¿Y cómo se manejan? Con un cateterismo, con una angiografía, ¿listo? Ya el hemodinamista ahí va a definir si esa vaina se le pone un stent o qué va a hacer con esa placa, pero pues usualmente esas las tratan y lo que va a hacer es disminuir muchísimo pues ese riesgo de descompensación que va a tener el paciente, ¿listo? De resto, no creo que haya más. Muy buena charla, nuevamente, Andresillo. Y nada, felicitaciones por mi parte. Muchas gracias, Juanca. Juan Camilo, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna duda? Sí, ¿cómo vamos? Nada, pues primero felicitarte, estuvo súper bien, como decía Juanqui, pues resumiste mucho la guía literalmente y lo que hay que hacer, porque es un tema súper extenso, entonces felicitarte porque pues manejaste y dominaste muy bien el tema. Quería hacer un par de comentarios pues referente al manejo que has dicho y que pues digamos que creo que son cositas que quedaron en el aire y que hay que tenerlas en cuenta, especialmente pues generalmente uno con estas cosas no está solo, pero pues si en algún momento están solos, porque pues qué susto. La primera es con el manejo con los nitratos. No sé por qué siempre le dicen a uno que aquí en Colombia no hay nitratos orales y no sé qué. Realmente sí los hay. Del que el único que yo he visto realmente es el de nitrato de isosorbide, pero pues para que tengan en el radar que sí hay nitratos orales aquí en Colombia. O sea, no los hay en toda parte, pero pues hay que preguntar informados o preguntar si de pronto tienen chance, de pronto lo tienen. Lo otro es pues el manejo con morfina y con nitratos también, precisamente en un aspecto especial que tú mencionaste antes y es el infarto derecho. ¿Sí? No sé si algunos ya han rotado por anestesia, se van a dar cuenta que los opioides, la morfina, todos los opioides en general disminuyen mucho la tensión y pues uno siempre se da cuenta de eso en la inducción, de que siempre a los pacientes todos se les baja la tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser cauteloso, no es que estén contraindicados de ninguna forma en infarto ventrículo derecho, pero sí hay que tener cuidado porque en ese paciente que el ventrículo derecho, que tiene una fisiología pues digamos que un poquitico diferente o asociada, eh, hace que haya una disminución, digamos que relativamente grande de la precarga y recuerda que la fracción de eyección depende de la precarga pues, de una manera bastante importante. Entonces siempre hay que tener cuidado en el infarto de ventrículo derecho con la morfina y con los nitratos. No es que no se puedan utilizar, sino que hay que estar pendientes del paciente, ¿sí? Especialmente por eso. Pero de resto me parece que estuvo súper bien, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, nada, pues si no hay más dudas, ya como lo dijo Juanqui y Juanca, pues Andrea, muchas gracias, estuvo muy, muy chévere, la verdad, muy bien resumido, muy interesante la charla, la verdad, pues estuvo muy bacano todo, un tema que pues es muy importante también, pues siempre extenso, como ya se mencionó. Dar las gracias a todos por haber asistido. Pues nada, así, damos por culminado el día de hoy la charla, nos veremos el siguiente miércoles, estar atento para las redes sociales que estamos publicando cosas importantes y sería básicamente esto por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Gracias, feliz noche. Muchas gracias a Muchas gracias. todos. Feliz noche, que estén Buenas bien. noches.